para hablar de Colombia con gran conocimiento, pero hay un peligro en Colombia, ¿no? Que es la reelección. Yo creo que todas esas democracias, como estuvimos hablando, bipartidarias, que se sustituyen una a la otra, ¿no? Corren peligro si se afianza un proyecto reeleccionista, ¿no? En Argentina misma tenemos un problema porque el presidente Kirchner nominó a su señora y teóricamente pueden seguir así indefinidamente. Cuando, bueno, Chávez, que ganó su plebiscito para hacerse reelegir para siempre, en general las repúblicas democráticas tienen topes, tienen plazos, porque hay una famosa frase de Lord Acton que decía, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, claro, cualquier ser humano, se llame Uribe o se llame como fuera, la tentación del poder es muy grande. Y entonces usted le da un periodo, después le da otro periodo. Uribe tiene un enorme consenso porque puso en orden un país que estaba muy comprometido con el tema de la guerrilla. Está terminando su segundo mandato. Un tercero, mire, un día yo lo tenía acá, lo tenía en televisión, a Fernando Henrique Cardoso, que era presidente de Brasil en ese momento, ¿no? Y él realmente inventó el sistema que tiene Brasil ahora, que es parecido al americano. 4 más 4 y chao, ¿no? Entonces yo le dije, pero mire, porque Menem, lo teníamos en ese momento nosotros a Menem acá en Argentina, quería un tercer periodo. Ya tenía 2 y quería 3. Y Cardoso tenía 1 y quería 2. Entonces dije, pero usted está igual que Menem, le digo. No, me dice, muy distinto. 2 veces es democrático. En miles de países que hay una reelección. 3 veces, me dijo Cardoso, es monarquía. ¿Por qué? Porque si un hombre usted lo deja en el poder, y que se reelija y que se vuelva a reelegir, al final tiene un control del sistema político tan grande que no hay igualdad de oportunidades, porque la elección supone que todos están más o menos en una equivalencia de oportunidades. Entonces si usted dice, bueno, un periodo, en verdad la idea sería que no hubiera reelección inmediata, ¿no? Por ejemplo, Uruguay no tiene reelección inmediata, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, que haya una. Pero si deja más de una, se va como afianzando el poder, y se va como monopolizando. Hay un monopolio. Y eso es lo que me parece a mí. Lo que pasa es que el caso de Uribe es bastante complicado porque primero es un hombre que tiene un gran éxito como presidente, tiene una enorme popularidad. Entonces, claro, si usted sabe que el 70% está con usted, es difícil decirle, ¿saben qué? Igual no voy. Es humano después de todo, ¿no? Y también le puede pasar que como no se ha hecho en Colombia un sistema bipartidista establecido, tuvieron, ¿no?, liberales y conservadores, pero no lo tienen, hay como un hombre que domina la escena. Entonces es difícil inventar otro también, ¿no? Eso para mí el problema que tiene Colombia, ¿no? Es difícil, ¿eh? No es fácil arreglarlo, ¿eh? Se pregunta. Sí, buenas. Mi nombre es Cristian Montoya, estudio en la Universidad de Belgrano y soy de Medellín, Colombia. Otro colombiano. Sí. Bueno, mi pregunta para usted es la siguiente. Por ejemplo, en un país como Colombia, donde al gobierno actual se le ataca constantemente mediante lo que estamos hablando ahora de la polémica, ¿es posible implementar el modelo de pensamiento político del autor del que estamos hablando en el momento, de Dworkin? Bueno, hay un elemento que es cultural. Por ejemplo, América Latina, todos, venimos de sistemas autoritarios. Si tenemos un fondo autoritario, todos, porque no se olviden ustedes que el Imperio Español, cuando iniciamos los movimientos de la independencia en América Latina, era un sistema absolutamente vertical, absoluto, ¿no? Por ejemplo, los americanos tuvieron la ventaja de que cuando empiezan a ser independientes, ya Inglaterra no era absoluta. Es decir, la potencia colonial era un sistema parlamentario. Los ingleses inventaron el parlamentarismo a fin del siglo XVIII. Entonces, cuando los americanos se emancipan, ya tienen instituciones inglesas incorporadas que son parlamentarias. Tanto es así que, por ejemplo,
hay estados como Virginia, que tuvieron su constitución antes de la independencia. En cambio nosotros, que veníamos del sistema español totalmente absoluto, lo tenemos muy adentro nosotros. Y a nosotros nos cuesta mucho, me parece a mí, se habla a veces de un síndrome, que es muy común entre nosotros, se llama el síndrome, digamos, anárquico-autoritario. ¿Qué quiere decir? Que no se consigue el equilibrio, es decir, hay un tipo que manda todo, ustedes también tuvieron varios de esos, ¿no? O si no, se cae como en una especie de desorden que termina en anarquía, es decir, anárquico-autoritario. Cuando vamos a la anarquía, todos pedimos a gritos que venga un autócrata a poner orden. Viene el autócrata y al final nos cansamos del autócrata también. Entonces, esta cosa de no conseguir conciliar el orden y la libertad, ese es el problema. Porque que haya libertad, la libertad no es un libertinaje. La libertad, bueno, la gente se contiene, se cumple la ley, no se puede salir de ciertos límites. Y que haya orden, quiere decir que también el que impone el orden tampoco se puede pasar. No puede entrar en las casas, no puede anular la oposición, cerrar diarios, no puede. Entonces, es un equilibrio muy diferente, muy difícil. Y como tenemos un sedimento autoritario, porque en realidad el autoritarismo, nosotros lo vemos ahora como si fuera una deformación, qué barbaridad, es autoritario. Pero la autocracia es el origen de todos los sistemas políticos. Se empezó digamos, la palabra poder viene del indoeuropeo poti. ¿Sabe lo que quiere decir poti? Es el poder del padrillo en la manada. Usted ve una manada, hay alguien que tiene el poder ahí, ¿no? Entonces las primeras bandas guerreras, los primeros grupos que hubo en el mundo, en la historia, eran bandas armadas que se atacaban una a la otra. Y entonces, claro, la banda que no tenía un autócrata fuerte, la liquidaban. Así que ese es el origen del poder, un origen como diabólico, ¿no? Con el curso del tiempo, hemos ido como civilizando el poder, por más que el poder sigue manifestándose crudamente en los países que llamamos autoritarios. Entonces, el avance de la civilización ha sido muy lento, muy gradual. Entonces hoy nos parece obvio. La democracia no es obvia. La democracia es el resultado de un trabajo casi, le diría, milenario, ¿no? Entonces, finalmente en una sociedad lo que hay son usos, costumbres. Entonces, nosotros latinoamericanos tendemos a ser autoritarios. Me parece que lo llevamos en la familia, en la empresa, donde sea. Alguien tiene que mandar. Entonces, esta cosa se convierte en caudillismo en la política, ¿no? Y no se puede abandonar por propia voluntad de un día para el otro. La construcción de la democracia entre nosotros es muy difícil. Ahora tenemos varios países en América Latina, por primera vez en mucho tiempo, que están construyendo democracias bipartidarias equilibradas. Uno ve a Brasil, Cardoso, Lula. Me contaban a mí que cuando Cardoso era presidente, Lula iba a verlo a San Pablo, donde fuera, y aprendía de él, le daba lecciones, porque Cardoso es un hombre, una enorme cultura, ¿no? Lula es un obrero que aprendió de Cardoso, ¿no? Y así tienen ahora un partido de centro-izquierda, un partido de centro-derecha, y ya Brasil está. Para mí Brasil se encarriló, ¿no? Con el caso chileno decíamos lo mismo, ¿no es cierto? Una derecha democrática, un centro-izquierda democrático, con Uruguay también, son países que están encaminados. Hay países que le falta 5 para el peso, como decimos. Por ejemplo, Colombia tendría que construir una alternativa, digamos, ordenada. Perú pasa igual, porque Alan García cambió, como decían, pero hay una oposición que es un mala, que no tiene nada que ver. En interior no se pueden ver, ¿no? En Venezuela no se pueden ver la oposición y Chávez, ¿no? Pasa lo mismo un poco en México, ojo, porque Calderón es un tipo de hombre, pero López Obrador más bien tira para el otro lado. Cuando las distancias son muy grandes, no hay seguridad democrática, porque hay que llegar a esa especie de equilibrio, ¿no? Pero la buena noticia
es que ya hay varios países de América Latina que están encaminados. Y yo le digo, yo toda mi vida fui muy desarrollista, en el sentido que creí siempre que el desarrollo económico era lo primero. ¿Sabe que ahora que creo que el desarrollo político es lo primero? Usted cuando arma un sistema, donde hay diálogo, donde hay convivencia, ¿no? Pero hay diferencias y hay competencia y hay alternancia, ya está. Después la economía, en un sistema así, que tiene consensos básicos y alternancias, se arma la economía. Lo tiene España, por supuesto los anglosajones fueron los primeros, pero hoy lo tienen en Europa, prácticamente todos los países europeos son así. Y empieza a haber países latinoamericanos que son así. Así que es una buena noticia, digamos, ¿no? Que vamos a... También en Colombia hay que ver lo que ha sido en Colombia tratar de ir extirpando la violencia. A mí me impresionó, yo he ido varias veces a Colombia, los admiro mucho, me parece una sociedad muy sofisticada, con gente simpaticísima, y uno piensa por ahí, pero se están matando acá al lado. Es decir, hubo una cosa violenta adentro, que esos brotes de violencia son difíciles de sacar. Piensa en la ETA en España. España es una ciudad que tiene la ETA, ¿no? De modo que son progresos graduales que tienen que sustituir unos hábitos por otros hábitos, ¿no? Y que cuesta tiempo. Hay que tener paciencia. Porque también nosotros, por ejemplo en la Argentina, en los años 60 había impaciencia. Entonces cuando un gobierno democrático no funcionaba, se creaba un clima golpista y lo tumbaban los militares. Y después había elecciones. Y después otra vez. Y hemos hecho la experiencia. No hay atajos. Usted no puede por un atajo modernizar un país o cambiar la mentalidad de un país en 2 años. No va a pasar. Hay tradiciones, hay usos, hay costumbres. Entonces usted tiene que más bien ir acompañando una evolución. Había un chiste de los ingleses que un señor va a Inglaterra un día a visitar a un amigo, ¿no? Y llega a la casa que tiene un jardín maravilloso, ¿no? Perfecto. Y entonces le dice, ¿cómo has hecho? ¿Cómo has logrado este jardín? Bueno, dice, muy simple, lo corto todas las semanas. ¿Y eso es todo? No, bueno, hace 300 años que lo hacen en mi familia. Es una larga habitualidad, ¿no? Digamos, la democracia es sólida cuando hay una tradición democrática. Por ejemplo, ya los países ya muy democráticos, ya a nadie se le ocurre que puede haber otro sistema, porque lo tienen de los padres, los abuelos, los bisabuelos, entonces nacieron ahí. Se ha convertido en una tradición, no solamente en un sistema. Y el viaje de inaugurar algo, convertirlo en algo tradicional, es un largo viaje. Muy bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Aquellos países con tradición democrática y otras con poca tradición, como España, la República Checa e Irlanda, al haber diálogo y debate en la organización política, social, económica, hacen proyectos hacia el futuro. Ahora pregunto, ¿qué necesitarían los países como autoritarios como Venezuela, Irán, Cuba y un poco la Argentina? Tiene rasgos autoritarios y ¿qué faltaría para que se llegue al diálogo y al debate? Bueno, yo diría una cosa, ¿no? Por ejemplo, el caso español, para tomar un caso. España hoy es una democracia moderna, desarrollada, ejemplar, ¿no? Con 2 grandes partidos que se alternan, que hicieron los pactos de la Moncloa hace 30 años y los cumplen. Es working aplicado, ¿no? Ahora, ¿qué le pasó a España para llegar a donde está? Le pasaron 2 cosas. Primero, una guerra civil brutal, que se mataron 1 millón de españoles en los años 30. Es decir, que la cosa de la intolerancia. La intolerancia tiene un mecanismo que es como que la tolerancia nace de la intolerancia. Si usted, como en una familia, si usted se agarraba a patadas todos los días, un día o se arreglan en serio o se divorcian. Entonces, en los países pasa lo mismo. España llegó al colmo del odio recíproco, ¿no? Rojos y franquistas, se mataron, pero se mataron en serio, 1 millón. No es que esa guerra duró 3 años. Entonces, claro,
los hijos de ellos, los nietos de ellos, han incorporado esa lección. Entonces, porque los que hacen el pacto de la Moncloa son los mismos partidos que se mataron. Los rojos eran los socialistas y los comunistas. Los franquistas eran la Falange. Se mataron. Entonces, claro, los hijos sobre todo aprendieron que por ese camino. Entonces, hay el trauma histórico. Yo creo que también la Argentina, de esa cosa feroz, montoneros militares de los 70, están haciendo algo, están haciendo una idea de hacer las cosas de otra manera, de no llegar a eso. Así que la experiencia histórica es un aprendizaje, ¿no? Yo me acuerdo que en los años 70, la idea siniestra es que el otro es irrecuperable. El otro puede ser un militar o un montonero, pero si yo pienso que el otro es irrecuperable, lo voy a tener que matar. Porque si no, como él piensa que yo soy irrecuperable, me va a matar a mí. Entonces, cuando se ha hecho esa experiencia, hay un aprendizaje. La gente puede aprender, lo que decía usted a la García el otro día. Cambió, si la gente puede cambiar, ¿no? Eso es una experiencia. Y después, en el caso español, lo que ayudó mucho, que no ayuda entre nosotros por ahora, es Europa. Es decir, cuando los europeos hacen la Unión Europea, después de la Segunda Guerra, por la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo es? Los alemanes y los franceses tuvieron 3 guerras feroces, ¿no? Tuvieron la guerra de 1870, cuando estaba Bismarck, y Alemania se formaba, y una paliza a Francia espectacular. La guerra del 14, que fue la guerra más sangrienta de la historia, que estaban en las trincheras y se mataban 4 años. Y después la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de 3 veces, los alemanes y los franceses, de matarse uno al otro, finalmente un día dijeron, así por este camino no vamos. E hicieron el mercado común. El mercado común, la idea que tiene, si estamos fabricando un avión, por ejemplo, y tu país fabrica las alas, y el mío fabrica las ruedas, y el otro fabrica el motor, es difícil pelearse después de eso. Entonces, ¿qué hicieron los del mercado común? Pusieron como condición para que ingresaran nuevos países. Primero eran 6, hoy son 25, pero cuando eran 6, que para entrar al mercado común hacía falta una democracia. Entonces España le decían, era zanahoria, ¿no? O te haces democracia o no entras. Y era tal beneficio económico. Eso aceleró mucho. En América Latina todavía no tenemos esa cosa. No tenemos un mercado común latinoamericano que diga solamente las democracias. Tenemos de todo adentro. Tenemos de Cuba, ¿no es cierto? Bueno, tenemos Brasil, tenemos de todo. Pero no hemos tenido esa ayuda, digamos, ¿no? Ahora, puede ser que si algunos países de América Latina empiezan, sobre todo Brasil, que es tan grande, a establecer democracias, puede ser que eso termine ayudando. La ayuda desde afuera, digamos, no desde adentro, ¿no? Esos son factores que yo creo que podrían sernos útiles, ¿no? ¿Estamos? Bueno, hacemos un pequeño corte y anuncio la clase del sábado que viene. Los diarios de mañana, léelos ahora. En 26noticias.com.ar accede ahora a la información de todos los diarios. 26noticias.com.ar, diario digital online con todas las noticias a cada momento. 26noticias.com.ar, periodismo al instante. Bueno, en tren de anunciarles la próxima clase, quizá ustedes recuerden que a fin del año pasado dimos unas clases sobre San Martín, comentando un libro de Fernández Díaz que se llamaba La Logia de Cádiz, ¿no? Que era un libro estupendo porque mostraba otro aspecto de San Martín, que realmente acá acá San Martín siempre fue el santo de la espada, pero ahí lo muestra como un guerrero feroz que era, ¿no? Bueno,
el tema es que han aparecido varios libros sobre San Martín. Hay como una literatura nueva sobre San Martín. Uno es el libro de Rodolfo Terraño. Terraño ha escrito una obra después de años y años de investigación, ¿no? Aparte del libro de Fernández Díaz, hay también un libro que me está llegando de un irlandés, cosa rarísima, John Lynch, que ha escrito un libro estupendo sobre San Martín. Así que tenemos más literatura sobre San Martín. Entonces vamos a ver si en la próxima clase, volviendo también a temas locales, digamos, hacemos esta simbiosis de estos libros, conectando también con los Fernández Díaz, y hablamos de San Martín, porque San Martín tiene muchas lecciones adentro. Será hasta el sábado.